Ok, muy buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús. Me da mucho gusto volverlos a saludar, mandándoles saludos a Minnesota, a los hermanos en Cristo Jesús de la iglesia Verbo en Acción de allá de Minnesota, Estados Unidos, al hermano Racing. Que Dios los bendiga, hermanos de Minnesota, a los hermanos de Los Ángeles, California. Está llegando este video también, estos videos, estas prédicas que el Señor me permite hacer hasta Los Ángeles, California. También quiero mandar saludos y bendiciones. Aquí tengo unas tarjetitas al licenciado Carlos Antonio Álvarez Echanove, a la licenciada María del Socorro Cano Arias, que van siguiendo las predicaciones de la palabra de Dios en Cristo Jesús resucitado. Que Dios los bendiga, hermanos en Cristo. También felicitar y saludar a los hermanos en Cancún, Quintana Roo. Y también saludar a los hermanos en Cristo, porque así me lo pidieron también, la iglesia Alfa y Omega de Chieta. También un aplauso a cada uno de ellos, y este video tendrá que llegar y hacerse función en su corazón a todo aquel que busque del Señor. Y también mandamos saludos y bendiciones a la iglesia El Señor Viene Pronto de San Pedro Cholula, Puebla. Que Dios los bendiga, hermanos. Soy el pastor René Cerezo Trujillo, siervo de nuestro Dios Todopoderoso, que está al frente de la iglesia El Señor Viene Pronto de San Pedro Cholula, Puebla, México. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto, nuestro Dios Todopoderoso. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos predicar tu evangelio, Señor, sabiendo que tú estás en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos, Padre celestial, esta casa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre omnipotente y celestial, te pedimos, Señor, que reprendas al demonio y a todo espíritu inicuo. Repréndelos, átalos, lígalos y lánzalos fuera de esta casa. Y nosotros esperamos tu promesa, Señor, tu promesa que es tu Espíritu Santo. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo more en esta casa, more con nosotros y esté en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Aleluya, nuestro Dios Todopoderoso. Señor, en este día permítenos, Padre Celestial, instruirnos para poder instruir. Guíanos en tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo nos enseñe a predicar, nos ayude a predicar tu palabra, que tu Espíritu Santo nos enseñe a memorizar tu palabra, que tu Espíritu Santo nos enseñe a discernir tu palabra, Señor, que nos ayude a quitarnos la venda de los ojos y nos guíes, Padre, en tu camino, dándonos tu palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, dándonos tu espíritu de sabiduría y de inteligencia, tu espíritu de consejo y de poder, tu espíritu de conocimiento y de temor. Protégenos, Señor, cúbrenos con tus plumas y cobíjanos debajo de tus alas, porque así estamos seguros, Señor. Guíanos en tu palabra, guíanos en tu camino, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado y resucitado. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya, amén. Aplauso a nuestro Dios Todopoderoso. Bien, hermanos, vamos a iniciar con nuestro tema que se llama, tenemos borrador, por favor. Nuestro tema, ya no pinta, no tenemos otro color, negro. Vamos a ver. No pinta este otro. Solo el verde y el rojo funcionan. No pintan los colores. Ay. Bueno,
Nuestro tema se llama Las dos bestias del Apocalipsis, parte 1. Así se llama, las dos bestias del Apocalipsis. Ahorita lo resolvemos este problema. Vamos a resolverlo. Gracias. Con el color rojo, papá. Vamos a ver aquí. Sí. Tema. Vamos a ver. Las dos bestias del Apocalipsis. Parte 1. O sea, primera parte. Las dos bestias del Apocalipsis, primera parte. Bien. Vamos a empezar por demostrar bíblicamente que el Espíritu Santo es Dios. Vamos a empezar por demostrar bíblicamente que el Espíritu Santo es Dios. Abrimos nuestra Biblia, por favor, en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1, lo vamos a buscar en la versión La Biblia de las Américas. La palabra de Dios dice así, yo voy avanzando. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo aquí que dice, el Señor se le apareció a ¿quién? Abraham, y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces, aquí le dice que el Señor es Dios Todopoderoso. Es algo muy importante esto que el Señor nos ayuda a interpretar. Nos está diciendo, dice, el Señor se le presentó a Abraham cuando Abraham tenía 99 años y le dijo, yo soy el Señor Dios Todopoderoso. Le dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, al interpretar la palabra de Dios nos dice que el Señor es Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Ahora nos vamos a la Biblia y nos vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Y nos dice, porque el Señor es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Pero aquí hay algo muy importante. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios, dice, el Señor es Dios Todopoderoso. Y en 2 de Corintios 3:17 nos dice que el Señor es el Espíritu. Por lo tanto, estos 3 puntitos en matemáticas significan por lo tanto. Por lo tanto, si el Señor es Dios Todopoderoso y el Señor es el Espíritu, por lo tanto, el Espíritu, ¿qué cosa?
Dios todopoderoso. Fíjense más. Amén, gloria a Dios. Si el Señor es Dios todopoderoso y el Señor y el Espíritu, porque el Señor es Dios todopoderoso y el Señor es el Espíritu, entonces el Espíritu es Dios todopoderoso. Aleluya, aleluya, aplauso al Señor, aplauso al Señor. Bíblicamente el Señor nos explica que el Espíritu Santo es Dios, es Dios. Bien, ahora vamos a ver Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 11, nos dice, Filipenses 2:11, nos dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dice, y toda lengua confiese, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. A ver, aquí su atención. Fíjense ustedes. Dice, Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, pero el Señor es Dios todopoderoso. ¿Cómo quedaría? Ayúdenme, iglesia. ¿Cómo quedaría? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, pero el Señor es Dios todopoderoso. Entonces, que toda lengua confiese que Jesucristo es que Dios Dios todopoderoso. Amén. ¿Ya se me quedó? Amén. ¿Sí? Entonces, y toda lengua confiese que Jesucristo es que El Señor todopoderoso. es Dios todopoderoso. ¿Ya se fijaron? Amén. Entonces, eso es algo muy importante. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, pero como el Señor es Dios todopoderoso, entonces, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios todopoderoso. Amén. A ver si aprendieron. A ver si aprendieron. Vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo, vamos a ver, Romanos capítulo 19. A ver si aprendieron. Romanos 19. Esto es para la iglesia Verbo en Acción, desde allá de Minnesota. Vamos a ver. ¿Cómo dice Romanos 19? Amén. Que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces vamos a ver. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, pero como el Señor es ¿quién? ¿El Señor es quién? Dios todopoderoso. Entonces, ¿cómo quedaría? Si confiesas con tu boca que Jesús es ¿quién? Señor, Dios todopoderoso. El Señor quiere decir que es Dios todopoderoso. Entonces, si confiesas con tu boca que Jesús es Dios todopoderoso, y porque esto es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Fíjate, algo muy, aplauso al Señor, aplauso al Señor todopoderoso. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor,
Pero como el Señor es Dios Todopoderoso, entonces ¿qué diría? Si confiesas con tu boca que Jesús es Dios Todopoderoso y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Mira nomás qué hermosa la palabra de Dios, ¿verdad? Aplauso al Señor, aplauso. Ahora, hay otra afirmación más. Otra afirmación más que tenemos aquí. Veamos la Biblia en 1 de Juan 5:20. Veamos 1 de Juan 5:20. Me lo buscan, por favor, en Nueva Versión Internacional. ¿Cómo dice 1 de Juan 5:20 Nueva Versión Internacional? También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero y estamos con el verdadero, Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Amén. Dice, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento. El Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento, para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos como el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y vida eterna. ¿Quién es el Dios verdadero? Jesucristo. Aplausos. ¿Ya te digas? Ahora bien, todos, fíjense, todos los que niegan que Jesús es Dios, todos los que niegan que Jesús es Dios, la Biblia les llama anticristos. Y han salido muchos anticristos por el mundo que niegan que Jesús es Dios. Vamos a ver el libro de 1 de Juan. Libro de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice la palabra de Dios así. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Sí? Hemos escuchado que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que estamos en el último tiempo. Fíjate nada más. Gloria a Dios. Fíjate nada más. Aplauso al Señor. Aplauso al Señor. Miren, dice, han surgido muchos anticristos por todo el mundo. Por todo el mundo niegan que Jesús es Dios. Fíjate nada más. Por todos los judíos, desde que llegó lo negaron. Sí, pero ahorita han salido muchos, no solamente los judíos, muchos anticristos han salido por el mundo. Por eso sabemos que estamos en el último tiempo. Ahora, nos dice en el versículo 19, veamos 1 de Juan 2, 19, nos dice, no solamente son judíos, sino dice aquí, salieron de nosotros. ¿De dónde salieron? De nosotros. ¿Y nosotros somos judíos? No, somos gentiles. Los judíos son unos y los gentiles somos otros. Entonces dije, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, estarían con nosotros. Pero salieron para manifestarse que no todos son de nosotros. Amén. ¿Ya te fijaste? Sí, es cierto. Entonces, ¿de dónde salieron? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, estarían con nosotros. Pero salieron para manifestarse que no todos son de nosotros. Amén. Entonces, ahí tenemos nosotros de que no solamente son los judíos, sino que también son los gentiles. Y es un grupo, es una multitud que anda por todo el mundo
engañando a la gente. Pues sí, de 1000 son como 20 que enseñó. Ahorita vamos a ver, dice nada más. Vamos a ver. Hay otra afirmación más. Vemos el libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo dice Juan 1:1? Dice, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios. ¿Y el verbo quién era? Dios. A ver otra vez. No lo han buscado todavía. ¿Ya lo encontraron? Ya. ¿Cómo dice? En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Dios. Jesús. Jesús es el verbo. Jesús es el verbo. Verbo hecho hombre. Verbo hecho hombre. Entonces, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Sí? Sí, amén. Y vemos a Juan. Aquí vemos a Juan. Juan 1:14. Dice, y el verbo se hizo carne. ¡Aleluya! ¿Ya ve? Fíjate nomás. Dice, y el aplauso al Señor. Al Señor sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Aleluya, mira nomás, qué hermoso. Ahora, ahí va la pregunta. ¿A dónde nació Jesús? ¿A dónde? En Belén. En Belén de Judea. Allá nació Jesús. Y sin embargo el Señor nos da una señal. Vemos el libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Dice, por favor, a Saúl, ¿lo buscas? Isaías 7:14, por favor. Dice así, por tanto el Señor mismo nos da una señal. Fíjate, por tanta incredulidad que hubo y que la hay ahora, por esa gran multitud de personas que no creen que Jesús es Dios, el Señor se compadece. Dice, te mando una señal. ¿Cómo dice Isaías 7:14? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces, el Señor dice, yo mismo les voy a dar una señal. Una virgen concebirá un niño. Búscame, por favor, Isaías 9:6. Amorcito, por favor, Mateo 1:23. Dice el Señor, yo mismo les voy a dar una señal. Una virgen concebirá a un niño y le pondrá por nombre Emmanuel. Mateo 1:23, ¿qué dice? ¿1:23? Sí, Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Isaías, 700 años antes de Cristo, le dice el Señor a Isaías, dice, va a nacer un niño y a ese niño su nombre será admirable, consejero, Dios eterno, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria a Dios. A ver, léalo por favor. Claro que sí, dice la palabra de Dios, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros.
Y se llamará su nombre Admirable. Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Entonces, dice el Señor Dios Todopoderoso en Cristo Jesús. ¿A qué nos está diciendo? Dice que si toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, pero como el Señor es Dios Todopoderoso, toda lengua confiese que Jesucristo es Dios Todopoderoso. Amén. Jesús dice el Señor, yo te voy a mandar una señal. Isaías 7:14, te mando una señal y van a ser un niño y le pondrás por nombre Emmanuel. Y 700 años después, lo dice Mateo, Emmanuel significa Dios con nosotros. Y volvemos a Isaías y le dice Isaías en Isaías 9:6. En Isaías 9:6 le dice, y van a ser un niño y se llamará ese niño como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Él es Cristo Jesús. Amén, amén, ya ven. Fíjate nada más. Entonces, ¿Jesús es Dios? Sí es Dios. Sí es Dios. Y nos dice aquí en Romanos, el libro de Romanos 10:9, si tú no confiesas que Jesús es Dios, no eres salvo. Dice Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pero como el Señor es Dios Todopoderoso, entonces diríamos, si confiesas con tu boca que Jesús es Dios Todopoderoso y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Ya ven? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aplausos al Señor Todopoderoso! Así que fíjense, si niegas que Jesús es Dios, entonces niegas que el Padre es Dios. ¿Por qué? Porque en Juan 10:30 nos dice, porque yo y el Padre uno somos. ¡Aleluya! ¡Aplausos al Señor! ¿Ya ven qué bonita es la palabra de Dios? Gózate en su palabra, dice el Señor, gózate. Si niegas que Jesús es Dios, entonces estás negando que el Padre es Dios. ¿Por qué? Porque en Juan 10:30 nos dice, porque yo y el Padre uno somos. Entonces, Jesús es Dios Todopoderoso. Amén. Y todo aquel que niega que Jesús es Dios es anticristo. Todo aquel que niega que Dios, siendo Jesús, ha venido en carne, tiene el espíritu del anticristo. Vamos a ver Primera de Juan 4:3. Primera de Juan 4:3. Dice, Primera de Juan 4:3, avanzo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. A ver, ¿por qué? Fíjense ustedes, aquí por favor. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, todo aquel que niega que Jesucristo no es Dios, es el anticristo. Y además, si niega que Dios ha venido en carne, tiene el espíritu del anticristo. Primera de Juan 4:3. Todo aquel que no confiesa que Jesús ha venido en carne. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Porque Jesucristo es Dios. Y todo aquel que no confiesa que Jesús ha venido en carne,
tiene el espíritu del anticristo. Dice 1 de Juan 4:3, ¿quién lo lee por favor? ¿Y todo espíritu? Ese 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es A Jesús que ha venido en carne. ¿No dice así? Dice, y todo ¿En cuál versión está usted? El libro, Reina Valera, por favor. Reina Valera, claro que sí. Por favor, póngalo usted en Reina Valera. 1 de Juan 4:3 dice, a ver, por favor, en voz alta. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo 1 de Juan 4:3. Ayúdame, por favor, Ramoncito. A ver, por Y favor. todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Todo aquel que no confiesa que Jesús es Dios, no se salva. Romanos 10:9. Todo aquel que no confiesa que Jesús es Dios, no se salva. Y si Jesús es Dios, en Isaías 7, en Isaías 9, ¿qué dice? Isaías 7:14 nos da la señal. Isaías 9:6 dice, todo aquel que no confiese que Jesucristo es Dios y que ha venido en carne, como lo dice 1 de Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y si tú no confiesas que Jesús siendo Dios se hizo carne, tienes el espíritu del anticristo. Dice 1 de Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, y que ya hay muchos en el mundo. Y por lo tanto, esos que hay muchos en el mundo son unos engañadores. Segundo de Juan 7, por favor. Dice, yo avanzo. Segundo de Juan 7, Reina Valera, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Pero si Jesús es Dios, y nos dice Juan 1:14, siendo Dios, se hizo carne. Siendo Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces, nos dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Siendo Dios, se hizo carne. Y aquí nos dice 2 de Juan 7, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. O sea, no confiesan que Jesucristo, siendo Dios, se haya manifestado hecho hombre. Dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Amén. Entonces Jesús es Dios. Y todo aquel que niega que Jesús es Dios es llamado anticristo. ¿Es llamado qué? Anticristo. Pero ese es el anticristo del mundo, físicamente. Ahora vamos a ver la verdadera bestia del Apocalipsis. Estos son anticristos que niegan que Jesús es Dios. ¿Como quiénes? A ver, ¿como quiénes? Acuérdense, hay una secta religiosa que niega que Jesús es Dios. Los testigos de Jehová. Por eso la Biblia te dice, salte de esa iglesia, porque si tú no confiesas que Jesús es Dios, te pierdes. Si tú no confiesas que Jesús es Dios, te pierdes. Salte de esa iglesia. Amén. Aleluya. Aplauso al Señor Todopoderoso. Saúl, aquí te quiero, por favor. Bien, ahora vamos a ver las dos bestias del Apocalipsis. ¿Puedo borrar? Sí, amén. ¿Borramos? Sí, por favor. Bueno, vamos a ver. Vente para acá, amiguito. Sí. Vamos a ver las dos bestias del Apocalipsis. Hay la primera bestia, me la buscan.
Es Apocalipsis 13:1, por favor. ¿Qué Biblia dio? Apocalipsis 13:1, Reina Valera. Y la otra bestia que es Apocalipsis 13:11. Apocalipsis 13:11. Vamos a ver Apocalipsis 13:1. Por favor, ¿quién lo lee? Amén, yo. En voz alta. 13:11. 13:1. 13:1, amén. Por favor. Sí, amén. Dice la palabra de Dios así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y 10 cuernos. Es muy importante, enfoca aquí por favor, te mandé a Fred para que enfoque aquí en el pizarrón, no quiero errores, por favor. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas, vamos a ver, Sí. una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. A ver si en la próxima ocasión le Racisa llega el pizarrón, ¿no? Vean, ahorita voy a guardarlo. Y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. Y Apocalipsis 13:11. ¿Qué nos dice, amorcito, por favor? Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. A esta primera bestia, la Biblia la identifica como el anticristo. A esta primera bestia. Y la segunda bestia de Apocalipsis 13:11, la Biblia lo identifica como el falso profeta. Bien, entonces, esta primera bestia nos dice que es una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia viene del mar. Dice, el ángel del Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor le dice a Juan, le enseña que va a salir una bestia del mar. Esa bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Del mar, porque está por subir del abismo. Este es otro tema, Este es otro tema. Lo que pasa es que el abismo está cubierto, su faz, su superficie está cubierta por agua. Y ahorita las aguas están congeladas, pero ya se están descongelando. Eso nos lo dice el libro de Job 38:30, si no me equivoco. Job 38:30 nos dice que el agua se congela y la superficie del abismo. Y Apocalipsis 17:8 dice que está por subir esta bestia del abismo. Entonces, está por subir del abismo. Esta bestia está por subir del abismo, la que sale del agua. Eso lo vamos a ver en otro momento, si Dios lo permite, vamos a ver quién es la bestia que sale del abismo. ¿Quién es? Vamos a ver ahorita Apocalipsis 17:3, por favor. Amorcito, 17:3, Apocalipsis. Saúl, Apocalipsis 17:7. Y Toñita, Apocalipsis 17:12. Por favor, vámonos, Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Así que Apocalipsis 17:3 nos dice que una mujer que, otra vez, por favor. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Una mujer sentada. ¿Sentada qué? Sobre una bestia Sobre escarlata. una bestia escarlata que tenía 7 cabezas. Órale. 7 cabezas y 10 cuernos.
Así que hay una mujer aquí que va sentada o está sentada sobre una bestia escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y nos dice Apocalipsis 17:7, por favor. Apocalipsis 17:7, ¿quién me lo dice? Yo se lo puedo decir. Órale, por favor. Porque Dios ha puesto en sus corazones. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? ¿Por qué te asombras? Dice, yo te diré el misterio de la mujer. Entonces aquí tenemos Apocalipsis 17:7, dice, ¿el misterio de quién? De la mujer. ¿Cuál mujer? La que está sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Le dice el ángel del Señor, dice, no te preocupes, yo te voy a decir el misterio de la mujer. El misterio de la mujer, dice, la cual, dice, y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces vamos a ver el misterio de la mujer, el misterio de la bestia, ¿de acuerdo? El misterio de la bestia, vamos a ver el misterio de los 7 ¿qué? Cuernos. 7, no, 7 cabezas, el misterio de las 7 cabezas, vamos a ver el misterio de las 7 cabezas, y el misterio De los 10 cuernos. de los 10 cuernos. Vamos a ver el misterio de los 10 cuernos. Perfecto. Vamos a ver, y de verdad, hermanos, estas explicaciones bíblicas son muy difíciles. Entra mucho el espíritu del sueño, pero bastante. Si no lo reprenden, se dejan llevar por el sueño. Número 1. Número 2. El libro más difícil de entender se llama el libro de las revelaciones. El más difícil de entender, si no le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, no vamos a entender nada. Entonces, el libro más difícil de entender, de comprender y de explicar es el libro del Apocalipsis o libro de las revelaciones. Es muy difícil, la verdad. Póngale todo el interés para poderlo entender. Si tienen sueño, repréndanlo, porque eso es lo primero que da. Entonces el demonio, que el Señor lo reprenda, trata de poner barreras. Pero en Cristo Jesús esas barreras quedan canceladas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos nosotros que es Apocalipsis 17:7, nos dice, no te preocupes, Juan. Yo te voy a decir el misterio de la mujer, el misterio de la bestia, el misterio de las 7 cabezas y el misterio de los 10 cuernos. Y vamos a empezar por el orden que nos da la Biblia. Apocalipsis 17:12, por favor. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces, en Apocalipsis 17:12 nos dice que los 10 cuernos son 10 ¿qué? 10 reyes. Los 10 cuernos son 10 reyes. Pero la Biblia nos dice que en el libro de Daniel capítulo 7, versículo 7, también Daniel vio la bestia del anticristo. Fíjate nomás, 700 años antes de Cristo, antes de que Juan recibiera la revelación. ¿En qué isla fue hermano? En la isla de Patmos. Ahí recibió el apóstol Juan esta revelación. 700 años antes, Daniel también recibió la revelación del anticristo. Daniel 7:7, que me la lees, por favor. A ver, Sandra, por favor.
Daniel 7:7, ¿cómo dice? A ver quién la tiene más pronto, rapidito, vámonos. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella. Tenía 10 cuernos. Dice que era una bestia espantosa y terrible y tenía 10 cuernos. Pero esta era la cuarta bestia. Quiere decir que ya había visto 3 antes. Y aquí tengo las otras 3. Vamos a verlas aquí. Yo las tengo aquí al respecto. Se las traje aquí a la iglesia. Dice así. Las otras 3 bestias, vean ustedes cuáles eran. Las encontramos en Daniel 7:3, 7:4 y adelante. Dice que Daniel vio 4 grandes bestias que representan a los 4 reyes de los 4 imperios mundiales. No eran locales, eran mundiales. ¿Alguien recuerda cuál es el sinónimo de imperio? Reino. Reino, correcto. Entonces eran 4 reinos mundiales. El primer reino que nos habla Daniel, dice, fue la primera bestia que vio Daniel, era como un león que tenía alas de águila. Era como un león que tenía alas de águila. Y este reino era el reino de ¿quién? De Nabucodonosor. ¿De acuerdo? El imperio mundial de Nabucodonosor. Y tenemos otro reino que representa a otra bestia. La segunda bestia era semejante a un oso y representa al imperio medo-persa. Esa es la segunda bestia, semejante a un oso. La tercera bestia era semejante a un leopardo, peligroso y ágil, y representa al imperio griego. La cuarta bestia que nos habla el libro de Daniel, la cuarta bestia que es espantosa y terrible de Daniel 7:7, nos dice que es el imperio romano. Aquí nos habla del imperio romano. Es la bestia grande y terrible. El imperio romano es la bestia grande y terrible, y era muy diferente a las 3 primeras. El imperio romano. Ahora vamos a ver Daniel 7:24, por favor. Me toman Daniel 7:24 y me toman en cuenta Daniel 7:8. Vamos a ver, Daniel 7:24 dice. Amén. A ver, por favor. Y los 3 cuernos significaban que desde aquel reino se levantarán 10 reyes. Prepárame los 10 reyes, Saúl. Dame una televisión. Otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Correcto, amén. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ahora bien aquí, por favor. Ahorita, cuando yo te lo pida. Vamos a ver aquí, por favor. Dice que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Daniel, el profeta Daniel vio 4 reinos. ¿Cuáles reinos fueron? A ver. 1, el reino de Nabucodonosor, que un león, semejante a un león con alas de águila. La segunda bestia, que fue otro reino, ¿cuál fue? El del oso. El del oso. Representa a los medos y persas. El tercer reino, ¿cuál fue? El leopardo, ágil y feroz. Ese representa al imperio, ¿qué? Griego. La cuarta bestia, la más espantosa y terrible, muy diferente a las 3 primeras. ¿A quién? Al imperio romano. Al imperio romano.
Y dice Daniel 9:24, y de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿De cuál reino? Del Imperio Romano. Del Imperio Romano. Entonces, del Imperio Romano, de este imperio, van a salir, ¿qué cosa? 10 reyes. Van a salir 10 reyes. ¿Por qué van a salir 10 reyes? Fíjense ustedes por qué. Porque a la caída del Imperio Romano, este imperio quedó dividido en 10 reinos. Fíjense. Entonces vamos a anotar aquí, a la caída del Imperio Romano, se dividió en ¿qué? 10 reyes. En 10 reinos. A la caída del Imperio Romano se divide en 10 reinos y así nace Europa. ¿Ya sabían eso? A la caída del Imperio Romano el Imperio Romano se divide en 10 reinos y así es como nace Europa. Y vean ustedes los reinos en los cuales se dividió el Imperio Romano. ¿Dónde están? ¿Ya están? Aquí están. Vean ustedes, aquí están. Número 1. Los francos que se establecieron al sur de Alemania. Los alamanes que se establecieron en Austria y Suiza. Los visigodos que se establecieron en España. Los vándalos que se establecieron al norte de África. Los herlos que se establecieron en la península itálica, los ostrogodos que se establecen en Italia, los suevos que se establecen en Galicia, los burgundios al norte de Alemania, los lombardos en Italia y los sajones en Inglaterra. Entonces, a la caída, si quieres tomar nota, toma nota. Tómale una foto mejor. A la caída del Imperio Romano, este Imperio Romano queda dividido en 10 reinos. Y ahí se cumple la profecía de Daniel 9:24. Y dice, y de aquel reino, ¿cuál reino? El Imperio Romano. Y de aquel reino salen 10 reyes. Y dice, y de esos 10 reyes sale otro rey. Vamos a verlo en Daniel 7:8, por favor. Vamos a ver Daniel 7:8. Yo les pido de favor que no afirmemos nada hasta que no tengamos los hechos. Y decimos por acá en la región, hasta que no tengo los pelos de la burra, puedo decir que es parda. Antes no. Yo no puedo afirmar una cosa si no tengo la seguridad de lo que digo. Amén. Amén. Entonces tenemos nosotros Daniel 7:8. ¿Cómo dice Daniel 7:8? Dice, a ver. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre él y tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Amén. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, ¿qué son los cuernos? Reyes. Los reyes. ¿De acuerdo? Cuando Daniel estaba contemplando los cuernos, otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas. Los cuernos que está hablando aquí de 3 cuernos que fueron arrancados, eso ya es cuando está el anticristo aquí en la tierra. Eso ya es cuando le dan su poder los 10 reyes, y para que gane la batalla, gane la votación, tiene que destruir 3. Así está escrito. Entonces, en Daniel 7:8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía. Pregunto, ¿quién es ese cuerno? El
Pero antes de afirmarlo, tenemos que saber ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, decimos que el 11, ¿puedo borrar aquí? Sí, ya puedes poner. Ya vamos a borrar. Bueno, aquí lo vamos a anotar. El 11 de febrero de 1929, el líder y primer ministro de Italia, llamado Benito Mussolini, tiene un convenio, un tratado. Ese tratado se llama Tratado de Letrán. Tratado de Letrán en Italia. Benito Mussolini, con un representante del Vaticano, firman un convenio. Ese convenio se llama Tratado de Letrán en Italia. En ese convenio, el Vaticano se independiza de Italia. Lo firmaron el representante del Vaticano y el primer ministro de Italia, líder fascista, Benito Mussolini. Ese tratado se llama Tratado de Letrán y el Vaticano se independiza de Italia. Italia era el reino de 1861 a 1946. Era el reino. Entonces, cuando hicieron ese tratado, fue el 11 de febrero de 1929. En ese año era el reino Italia, ¿sí o no? Sí. Era el reino, porque Italia fue reino de 1861 a 1946. Como era el reino Italia, se segrega, se divide, se saca una parte de Italia que se llama el Vaticano. Y el Vaticano pasa a ser reino, porque de un reino se saca otro reino. ¿Sí quedó claro? Por eso es que el Vaticano pasa a ser reino a partir de 1929, del 11 de febrero de 1929. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Entonces los papas son declarados reyes porque se salieron, se segregaron de un reino. Pero Italia dejó de ser reino en 1946 y el Vaticano sigue siendo reino. ¿Ya me entendió? ¿Me voy a entender? ¿Sí? Y como sigue siendo reino, por eso nos dice aquí, dice que a la caída del Imperio Romano salen 10 reinos y nace Europa. Pero sale otro reino pequeño, dice Daniel 7:24 y Daniel 7:8. Dice que sale otro reino pequeño. ¿Cuál es ese reino pequeño? El Vaticano. ¿Por qué? Porque salió de un reino de Italia. Vamos a ver, ¿dónde está el Vaticano? En Roma. Roma está en Italia. Italia es uno de los 10 reinos. ¿Se acuerdan? Italia es uno de los 10 reinos. Italia. Italia es uno de los 10 reinos. Entonces, el Vaticano está en Roma, Roma está en Italia, Italia es uno de los 10 reinos. Entonces, el cuerno pequeño que sale es el Vaticano. Lo dice la Biblia y lo dice la historia. El cuerno pequeño que sale es ¿quién? El Vaticano. El Vaticano. Ahora bien, ahora sí, voy a borrar. Hasta ahí nada más. Ahora vamos a ver Apocalipsis 17:1. Apocalipsis 17:1. ¿Me toman, por favor? Apocalipsis 17:3. Por favor. Vamos a ver.
Apocalipsis 17:1. Ven entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ven acá y te voy a decir, dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Entonces, aquí nos habla, Apocalipsis 17:1, nos habla de la sentencia. ¿Contra quién? Contra la gran ramera. Ven acá y te voy a presentar, te voy a decir la sentencia. O sea que hay una sentencia. La gran ramera es una gran prostituta. Por eso es la gran ramera, la gran prostituta, la madre de las rameras. O sea que hay más rameras en todo el mundo. Hay más prostitutas en todo el mundo. Pero esta es la mera. Dice, ven, te voy a decir la sentencia. O sea que ya está sentenciada. Ya está sentenciada la gran ramera. Y nos dice Apocalipsis 17:3, por favor. Me Dice, llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, dice, me llevó en el espíritu y vi una mujer. Vi una mujer. ¿Qué? Sobre una bestia escarlata que tenía... ¿Qué cosa tenía? 7 cabezas. Tenía 7 cabezas. Esta mujer va sobre una bestia. Va sobre una bestia que tiene 7 cabezas. Y 10 cuernos. Y 10 cuernos. Órale. Esa mujer va sobre una bestia. O está sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué son los 10 cuernos? Reinos. Son 10 reyes. A 10 reyes. 10 reyes. ¿De dónde salieron estos 10 reyes? Del imperio. De la caída del Imperio Romano. ¿Qué se formó con la caída del Imperio Romano? Europa. Se formó Europa. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Amén, amén. Entonces viene una mujer que está sentada sobre una bestia escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora vamos a ver qué son las 7 cabezas. Vamos a ver Apocalipsis 17:18. No, sí. Apocalipsis 17:18. Amén. Amén. Y la mujer que has visto en la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y la mujer que has visto, esa mujer que va sobre una bestia escarlata, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, esa mujer es una mujer que reina sobre los reyes de la tierra. Fíjense, la Biblia nos va llevando poquito a poquito para que tú entiendas. ¿Cuál es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra? Roma. El Vaticano. El Vaticano. El Vaticano, porque el Vaticano está en Roma. ¿Sí? Sí. Entonces la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra dice, y esa mujer que has visto, ¿cuál mujer? ¿Cuál mujer? Una mujer que está sentada sobre una bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Dice el Espíritu de Dios, dice Juan, en Apocalipsis 17:7, dice Juan, yo te voy a decir el misterio de la mujer, el misterio de la bestia, el misterio de las 7 cabezas y el misterio de los 10 cuernos. Para empezar, dice, los 10 cuernos son 10 reyes. Y esos 10 reyes van a salir de la caída del Imperio Romano. Como ya lo vimos aquí arriba, los burgundios, los érulos, los alamanes, los lombardos, ¿sí? Y dice, y de estos 10 reinos nace Europa. Y esos 10 reinos, de esos 10 reinos, va a salir un reino pequeño. Y ese reino pequeño sale porque el Vaticano se separa de Italia.
¿A dónde? En el Tratado de Letrán. ¿Cuándo? El 11 de febrero de 1929. Pero como Italia era reino hasta 1946 y esto sucedió en 1929, entonces Italia era reino y de un reino sale otro reino. Por eso sale el Vaticano, y el Vaticano sigue siendo el reino. Italia dejó de ser reino en 1946. Ahora es República de Italia. Pero el Vaticano sigue siendo reino. Por eso el Vaticano es papa, es rey y es jefe de Estado. Así como López Obrador o como Biden. ¿De acuerdo? Cuando el Papa visita Estados Unidos, lo visita en calidad de jefe de Estado, en calidad de Papa y en calidad de rey. Porque es un rey a partir de 1929. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando veamos quién es el anticristo. Es un rey. Lo dice Miqueas 5:5. Dice, y lo dice Isaías 10:5. Isaías 10:5 dice, el Señor le dice al rey de Asiria, le dice: en ti voy a poner mi furia, mi ira, mi coraje. Y en Salmos 83:8 le dice al rey de Asiria: vete con los árabes y destruye al pueblo de Israel. Pero no ganan, porque Isaías 54:15 dice: estos no van a ganar porque no tienen mi espíritu. Por eso no ganan esa batalla. Llega el anticristo y pone la paz. Bueno, pero esa, dijeron por allá, un predicador dice: eso es otro tema que lo vamos a ver después. Porque si no nos metemos y nos pasamos el tiempo y yo nos gozamos en el Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Entonces tenemos nosotros, aplauso al Señor, aplauso al Señor, aplauso al Señor, Dios Todopoderoso. Entonces tenemos de que el Vaticano es un reino, el Vaticano es un reino, y Apocalipsis 17:1 dice: ven para acá, te voy a decir la sentencia contra la gran ramera, la madre de las rameras y de las prostitutas. Y dice: es una mujer que va sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y los 10 cuernos son 10 reyes. ¿Y las 7 cabezas? Vamos a ver las 7 cabezas, por favor. Apocalipsis. Esta es una mujer que reina sobre los reyes de la tierra. Es una mujer que reina sobre los reyes de la tierra. Eso nos está diciendo Apocalipsis 17:18. Nos dice aquí: y la mujer que has visto es la gran ciudad. Es una gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y ese es el Vaticano. Voy a borrar aquí, por favor, porque ya no nos cabe el pizarrón. ¿Borramos? Sí, borramos. Hasta aquí nada más voy a borrar. Sí. Sale. Entonces, es una mujer que reina sobre los reyes de la tierra. Pero ahora vamos a ver, hasta aquí nada más. Dice la palabra de Dios, dice: ¿quién es entonces? ¿Qué son las 7 cabezas? ¿No? Vamos a ver quiénes son las 7 cabezas. Apocalipsis 17:9, por favor. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¡Órale! Entonces, dice que las 7 cabezas, oye, qué importante está, son 7 montes. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Sobre los cuales se sienta ¿quién? La mujer. La mujer.
Órale. Entonces, ¿qué son las 7 cabezas, hermano? Teo. Las 7 cabezas son los 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces ya vimos aquí el misterio de la mujer. Es una mujer y esa mujer es una prostituta. Y estamos en el descubrimiento quién es la gran prostituta. Ya vimos que el misterio de la bestia. El misterio de la bestia es una bestia grande y terrible que es el imperio romano. Sí, la cuarta bestia que vio Daniel. Ya vemos 2. En esta apenas vamos por camino. Es el misterio de la bestia que vimos que es el imperio romano. El misterio de las 7 cabezas ya lo estamos mirando. ¿Qué son las 7 cabezas? 7 montes. Son los 7 montes. El misterio de los 10 cuernos, ¿ya lo vimos? Sí. Ya, ¿qué son? Los 10 reyes. Y ahorita estamos sobre el misterio de la mujer. Esa gran prostituta, ¿quién es? Vamos a ver. Nos dice que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. El Vaticano. El Vaticano está sentado sobre las 7, órale, 7 montes o 7 colinas de Roma. Órale, ahí está. Ahí está. Dice, el Vaticano está sentado sobre 7 montes o 7 colinas de Roma. ¿Y qué son los 7 montes? Las 7 cabezas. ¿Quién está sentada sobre las 7 cabezas? La gran ramera o la prostituta. ¿Y dónde está la Iglesia Católica? Vamos a ver. La Iglesia Católica está, ¿a dónde? En el Vaticano. A ver, ustedes son muy buenos para matemáticas, ya me dijeron. A ver, ¿qué tal están aquí en la inducción? En el silogismo de la inducción. Vamos a ver. El Vaticano está sentado sobre 7 montes o 7 colinas de Roma. La Iglesia Católica está en el Vaticano. Entonces, bien esto. Si el Vaticano está sentado sobre 7 montes o 7 colinas de Roma y la Iglesia Católica está en el Vaticano, entonces la Iglesia Católica está sentada sobre 7 montes, ¿no es cierto? O las 7 colinas de Roma. Entonces, la Iglesia Católica está sentada sobre los 7 montes o 7 colinas de Roma. ¿Sí quedó entendido? Sí. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Está bien el razonamiento? Perfectamente bien, claro que sí. Entonces dice, el Vaticano está sentado sobre 7 montes o 7 colinas de Roma. La Iglesia Católica está en el Vaticano. Entonces la Iglesia Católica está sentada sobre 7 montes o 7 colinas de Roma. ¿De acuerdo? ¿Puedo borrar? Bueno, Sí. no sé, ya no tengo espacio. ¿Sí puede borrar, por favor? Voy a borrar aquí. ¿Sale? Sí. Ahora bien, vamos a ver.
¿Quién está sentada sobre las 7 montes o 7 colinas de Roma? La Iglesia Católica. Y la gran ramera o prostituta está sentada sobre los 7 montes o 7 colinas de Roma. Entonces, si la gran prostituta está sentada sobre 7 montes o 7 colinas de Roma, y la Iglesia Católica está sentada sobre 7 montes o 7 colinas de Roma, la Iglesia Católica es la gran prostituta. La gran ramera. Fíjate más. Ahora sí lo puede usted afirmar, hermano Teodoro. Ahora sí ya tiene usted el sustento bíblico. Se emborracha con el vino de bojado. Es la fornicación. Entonces dice, si el Vaticano, si la gran ramera o prostituta o gran prostituta está sentada ¿sobre qué? Sobre los 7 montes o 7 colinas de Roma, y la Iglesia Católica está sentada sobre 7 montes o 7 colinas de Roma, entonces la Iglesia Católica es la gran prostituta. Fíjense nomás. Es terrible, ¿verdad? Es terrible. Ahora, por eso el Señor nos dice, fíjate, vean ustedes Apocalipsis 17:4. Apocalipsis 17:4. ¿Qué nos dice Apocalipsis 17:4? Por favor. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Esa mujer es la gran prostituta. Fíjense, la gran prostituta, la gran ramera, estaba vestida de púrpura y escarlata. Búscame los púrpuras y escarlata, por favor. ¿La tienes? Búscamela. Y esa mujer, esa prostituta, no, esa gran prostituta está vestida de púrpura y escarlata, y está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Ahorita está cargando. Está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Un cáliz de oro lleno de abominaciones. Pregunto, ¿qué iglesia tiene en su mano un cáliz de oro para adorar a su Dios? El mío no. Mi Dios no. Están adorando a su Dios. Y ese cáliz de oro está lleno de abominaciones y de inmundicias. Fíjense nomás. Cuando sacan la hostia de ese cáliz de oro, está lleno de abominaciones y de inmundicias. Están comiendo condenación y maldición. Fíjense, ¿qué iglesia tiene un cáliz de oro para hacer culto a su Dios? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Esa tiene un cáliz de oro para hacer culto a su Dios. A mi Dios no, porque mi Dios es espíritu. Mi Dios es espíritu. Entonces dice, para hacer culto a su Dios. ¿Y qué cosa tiene ese cáliz de oro? Tiene, ¿qué? Está lleno de abominaciones. ¿Qué es abominación? Pura maldición, pura condenación, todo lo peor. Y de ahí sacan la hostia y se la están comiendo porque están comiendo condenación. No lo dice el pastor René Cerezo, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Dice, se lo voy a leer como dice en la Biblia. Y la mujer estaba vestida de, me dices cuánto ya. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Aquí está el color púrpura. Este es el color
púrpura. Pasamos al color escarlata, por favor. Y aquí está el color escarlata. Y esa es la gran ramera y la gran prostituta que está adornada, porque además es la iglesia más rica del mundo, está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, piedras que tiene en su mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de inmundicia y de su fornicación. Y aquí están los 7 últimos reinos. Esto se está refiriendo a los 7 últimos papas, porque cada uno tiene su reinado como reyes. Y dice aquí: me llevó al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas son 10 reinos. Son 10 reinos. Y los 10 cuernos son 10 reinos. Y las 7 cabezas son los 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y esto para la mente que tenga sabiduría: las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y los 7 reyes son 5 de ellos han caído. Bueno, eso lo vamos a ver próximamente. Entonces, y los 10 cuernos son 10 reyes de acuerdo a Apocalipsis 17:12. Ahora bien, la Biblia te dice, hermano en Cristo, y a los que les puedes decir por allá, diles en Apocalipsis 17:18, te dice: salid de ella, pueblo mío, salte de esa iglesia apóstata. Te dice: salte de esta iglesia. Tiene un cáliz de oro. Pasamos a la púrpura. Tiene un cáliz de oro lleno de abominaciones. Esta iglesia tiene un cáliz de oro lleno de abominaciones y lleno de inmundicia. Ahí está. Tiene un cáliz de oro que hace culto a su Dios. A mi Dios no. Mi Dios no está en ese cáliz de oro. Mi Dios es Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y Él es Espíritu y está por venir. Amén. A ver, búsquenme por favor Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8, por favor. ¿Quién me lo lee? Amén, yo. Amén, por favor. 8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el alfa. Vamos a interpretar esto, fíjense. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. A ver, pregunto: ¿quién es el que ha de venir? Dios Todopoderoso. ¿Quién es el que ha de venir? Jesucristo, Dios Todopoderoso. Ya vimos en Filipenses 2:11, dice: si confiesas con tu boca que Jesús es Dios Todopoderoso y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Ahora bien lo que dice Apocalipsis 1:8. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Amén, gloria. Pero como el Señor es Dios Todopoderoso, dice Dios Todopoderoso. ¿Y quién es el que ha de venir? Jesucristo. Entonces Jesucristo es Dios Todopoderoso. Amén, gloria. ¡Aleluya! ¡Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces te dice Apocalipsis 18:4: salte de esa iglesia apóstata, hijo mío, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni tomes parte de sus plagas. Salte. Pero el católico te dice: ¿cómo me voy a salir si es la iglesia que me enseñó mi mamá y mi papá? Pues vean Proverbios 16:25, ¿qué te dice?
Proverbios 16:25, ¿qué te dice? Hay camino que le parece derecho al hombre, pero su final es camino de muerte. de muerte. Salte de esa iglesia apóstata. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni tomes parte de sus plagas. Y además, hermanos, esta iglesia va a ser destruida. ¿Para qué vas a estar adentro de una iglesia que va a ser destruida? Vamos a ver el libro de Apocalipsis, capítulo, vamos a ver aquí, Apocalipsis, capítulo 17, versículo 16, dice, amén, ya estamos en ella. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Dice, los 10 cuernos que viste en la bestia. ¿Qué son los 10 cuernos? Los 10 montes Los 10 reyes. ¿De dónde salen los 10 reyes? del Imperio Romano. Del Imperio Romano. Estos 10 cuernos son los que constituyeron ¿a quién? A Europa. A Europa, correcto. Amarillos, bien listillos, a estudiar la Biblia. Dice, y los 10 cuernos que viste, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. ¿Quién es la ramera? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Ahora sí podemos hablar con veracidad. Y esos 10 cuernos que viste, o sea, Europa, va a destruir a la ramera. Y como la ramera es la Iglesia Católica, Europa va a destruir a la Iglesia Católica. Amén. Va a destruir a Roma, no, al Vaticano. No a Roma, al Vaticano. Porque ahí está la gran ramera, y de ahí va a salir el anticristo, porque dice, va sentada sobre una bestia, y la bestia representa al anticristo. ¿De dónde va a salir? Del Vaticano. ¿Ya se fijaron? Solamente el Señor nos da la explicación, hermanos, porque si no, yo solo no podría. Solamente el Señor le debemos la honra. Para Él sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Dar una explicación bíblica del Apocalipsis es muy difícil. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos hacer. Menos no. Hermanos, vamos a hacer una oración de fe. Póngase de pie, por favor. Señor, oh Dios Todopoderoso, pueden decir su nombre, pueden recibir a Cristo todos los días si quieren, y pueden hacerlo en la mañana, en la tarde, en la noche, lo pueden hacer. Es que yo lo recibí cuando me convertí, pues lo pueden recibir hoy mismo otra vez, no hay problema. Todas las veces que quieras lo puedes hacer. Dice la palabra de Dios, salte de esa iglesia. Salte de esa iglesia apóstata, que tiene un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicias. Ese cáliz de oro lo utilizan ¿para qué? Para hacer culto a su Dios. Mío no es. Mío no es ese Dios. Yo le doy gracias a Dios que me sacó de esa iglesia apóstata. Gracias al Señor Dios Todopoderoso, que nos sacó a todos, a muchos de nosotros. A muchos de nosotros nos sacó de esa iglesia apóstata. Así que ni siquiera vayan a pararse a esa iglesia para nada. No se vayan a parar porque están adorando a un Dios que no es, que es un Dios pagano. Un cáliz que está lleno de abominaciones y de inmundicias. Vamos a hacer nuestra oración de fe. Padre Santo, Dios Todopoderoso, pueden decir el nombre de ustedes. Yo hoy te recibo como mi Dios y suficiente Salvador en Cristo Jesús resucitado. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy me arrepiento por haber adorado a imágenes, a figuras, a esculturas que tú aborreces.
Hoy me arrepiento por haber estado en esa iglesia, que es la gran ramera o la gran prostituta, que es la Iglesia Católica. Me arrepiento, oh Dios Todopoderoso, y yo, pueden volver a decir su nombre, rechazo todas las obras de Satanás. Yo rechazo todas las obras de Satanás, que el Señor lo reprenda. Y recibo a mi único Dios verdadero, en Cristo Jesús resucitado. Te recibo a ti, oh Dios Todopoderoso, oh Jehová. Y a ti, Padre eterno, en Cristo Jesús, que es Dios, te entrego mi vida. Que tú tomes la dirección de mi vida en cada una de mis situaciones, en cada día, en cada momento, en cada instante de mi vida. Toma la dirección de mi vida. Yo te entrego mi vida, Señor Todopoderoso. Y quiero que me perdones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, perdóname, Señor. Y nosotros como iglesia somos testigos de que tu nombre, dicen su nombre por favor, de que tu nombre ha quedado escrito en el libro de la vida del Cordero. Somos testigos de que tu nombre ha quedado escrito en el libro de la vida del Cordero, y hay gozo en el cielo, porque una alma ha sido salvada. Tú has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Sigue por ese camino. Congrégate a diario. Congrégate a diario. Busca al Señor mañana, tarde y noche. No te separes de Él, y Él no se separa de ti. Él te ha buscado y tú has respondido a su llamado, y ahora formas parte de la familia de Dios, porque has recibido el espíritu de adopción en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias, porque sabemos que el nombre de todas estas personas ha quedado escrito en el libro de la vida del Cordero. Y cuando tú vengas por tu iglesia, Señor, y pases lista allá en los cielos, estaremos presentes y diremos: heme aquí, Señor. Gracias. Gracias por la bendición que nos da, Señor. La Biblia le llama a los cielos cuando estamos allá en las nubes esperando al Señor, en el gran arrebatamiento. Gracias, Señor. Te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aplauso al Señor. Aplauso al Señor, a Dios Todopoderoso. Pueden hacer esta oración todos los días, porque todos los días pecamos, y todos los días podemos pedir perdón, y todos los días el Señor nos rescata. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga. Voy a decir la bendición de Dios, si me permites. Si quiere llevar a cabo la cena. Vamos a decir la bendición de Dios. Permítanos un tantito. Vamos a decir la bendición de Dios para todos los hermanos que la están escuchando. Vamos a ver el número, de Números capítulo 6, versículo 24, dice la palabra de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús recibimos tu bendición y la paz que tú nos das, Señor. Amén y amén. Hermanos en Cristo, de diferentes lugares a donde estén mirando este video, que Dios los bendiga. Amén. Aplauso al Señor. Amén.